Amigos de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de esta serie número 34, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Óscar Alarcón y el día de hoy vamos a platicar sobre este librazo, Mujer en Papel, Memorias Inconclusas de Rita Macedo, recopilación y edición de Cecilia Fuentes, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión para que platiquemos sobre este libro que fue ganador del mejor libro del año 2020 según la CANIEM. La verdad es que es un texto muy, muy interesante. Y bueno, Cecilia, hacer una presentación sobre tu currículum es también así muy, muy impresionante. A últimas fechas has estado pues muy cerca de las redes sociales como influencer o anti-influencer también te mencionan. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Hola, Óscar. Buenas tardes, días. Tardes, días. Bien, aquí ya me oyes, ya me ven, ya no me congelo. Así excelente, no. Bueno. Aquí ya con ustedes. Gracias por todo. Sí, yo que nunca me conectaba a una red social y ahora estoy pegada todo el día. Exacto, bueno, sí, también un poco la pandemia nos ha obligado a estas situaciones, ¿no? Cecilia, bueno, platicar contigo sobre, digamos que el contenido es todo un viaje de Mujer en Papel, pero a mí lo que me gustaría primero que nada preguntarte sobre el trabajo de edición, ¿no? Lo mencionas un poco en la introducción que tú haces, pero me gustaría que me platicaras un poco cómo nace la idea de juntar las memorias de tu mamá y que además también son inconclusas. Es decir, cómo llega a ti esta idea, cuánto tiempo estuviste trabajando sobre el archivo de tu madre y después cómo ve a la luz este libro. La idea fue de mi mamá, más bien, no mía. Ella fue la que tuvo la ocurrencia de en un momento de sin trabajo y aburrición y depresión de ponerse a escribirlas. Y yo la ayudaba nada más pasándolo en limpio para que no se fuera a perder el texto, porque ella pues, de computadoras no entendía nada, ¿no? Lo hacía todo a mano, con las máquinas de escribir de antes. Entonces yo nada más lo guardaba, pero ella es la que quería sacarlo. Y todo lo que dice en el libro son anécdotas que nosotros ya conocíamos, pero nunca les dimos mayor importancia porque era la plática de todos los días. Cuando empezó a recolectarlo me pareció muy divertido y no sé en qué momento perdió el interés y luego cuando se deprimió más y se murió. Y yo desde el principio nunca quise, bueno, primero lo aventé en un cajón todo un par de años o ya ni sé cuánto. Han sido casi, no sé, 25 años de tratar de hacerlo. Entonces, cada vez que hacía un berrinche o algo se interponía, lo echaba a un cajón y lo volví a sacar. De lo que era, que dejó mi mamá, a lo que es ahorita, es otro libro completamente. Sí, hubo mucha edición porque, pues, primero es lo que ella escribió y no hay que tocarlo. Y luego es, pero aquí está mal algo y hay que corregirlo. Y después se me vino a la cabeza el, ¿por qué no explicas un poquito más quiénes son las gentes de las que habla? Porque, pues, uno los conoce, pero el que lo vaya a leer, ¿no? Entonces le empecé a investigar. En esos 20 y tantos años el Internet, pues, creció tremendamente al grado que podías. Antes decían Juanito Pérez, bueno, pues quién sabe, que es el que le cambiaba los zapatos, ¿no? Y después ya podías investigar su vida, su esposa, sus hijos, todo. Entonces fue la primera etapa, poner quiénes son las gentes que aparecían ahí, darle referencias a la gente. Y ya que quedó esa parte es, pero yo también me acuerdo que pasó esto, entonces pues, se lo voy a agregar, al fin que yo lo viví. Y luego, ya que estaba esa parte, es las fotos. Y también el Internet ayudó mucho a ponerle cara a todas esas gentes que pues, yo conocía de nombre, pero no de vista. Y después dije, si alguien va a leer esto, porque los grandes ya se están muriendo todos, los que les hubiera interesado, para que algún joven se entere de en qué época anda, hay que ponerle un poquito de historia del mundo, toda esa cultura popular de la que ya ni se acuerdan. Entonces me fui otra vez para atrás y empecé a meterle él cuando nació María Félix, cuando fue la guerra, para que al leerlo la gente más joven, que nunca sabemos, bueno, yo joven ya no, ¿verdad? Pero los otros no saben ni en dónde están, ni quién fue el santo, ni quién fue una de las hermanas Velázquez, pues que se ubicaran en algo, en alguna guerra, en alguna muerte, en alguna canción, y entonces dijeran, mira, fue cuando fue eso. Y resulta que eso es lo que le dio más cuerpo a todo y se volvió un libro como de historia de México de esas épocas. Y pues qué bueno, entonces hubo muchas ediciones. Y luego, pues con la editorial, para que el libro pudiera sacar las fotos, yo tenía el triple de fotos de lo que hay ahí, ¿verdad? Fue el estira y jalón más largo con la editorial, las fotos. Dije, bueno, pues a recortar el texto. Entonces, bueno, me voy con la historia de Adolfo, que es tan larga. Dije, le quito 50 páginas y lo reduzco. Entonces, la edición fue cambiando y cambiando y cambiando.
Ahora, era como jugar al póker, ¿no? Te cambio 2 fotos por 50 páginas o por 20 páginas y así nos la echamos hasta que quedó lo que quedó y todavía le cambiaría yo más, si pudiera ahorita. Fíjate, es muy interesante lo que estás mencionando porque se nota justamente la mano de una editora o de una coautora, vamos a llamarlo así, ¿no? De pronto pienso en algunos libros como muy famosos o reconocidos en donde hay una entrevista. Pienso en el que hace Fernando del Paso con Juan José Arreola, Memoria y Olvido, en donde Fernando del Paso entrevista a Arreola y desaparece él como entrevistador y queda la voz de Arreola, ¿no? Aquí hay un proceso distinto en el que tú mencionas que tu mamá es quien ya había escrito sus memorias, pero sí metes un tanto la mano justo para que nosotros vayamos entendiendo esto, ¿no? Y ese es un trabajo que a veces no es tan reconocido, ¿no? Y a mí me parece justo que aparezca tu nombre en la portada, ¿no? Como recopilación y edición de Cecilia Fuentes. Creo que es un trabajo muy bien logrado, un trabajo periodístico. Y quisiera preguntarte también, Cecilia, Muchas gracias. sobre el equilibrio que puede llegar a tener este tipo de documento histórico, porque si bien es cierto, de pronto han aparecido notas en periódicos, en revistas, en donde se observa la perspectiva del espectáculo, pero también han aparecido notas que tienen más que ver con lo cultural. ¿Cómo haces, y aquí sí ya es completamente tu trabajo, cómo haces para que se equilibre es decir, para que no se vaya tan al corazón, pero que tampoco se vaya a la sección de cultura, ¿no? Pues es que eso se hizo solito. Yo nunca he sido culta, entonces para mí la sección cultural es lo mismo que la artística y al fin de cuentas todos los intelectuales son más actores que los actores, entonces la verdad es que es el mismo mundo, se la viven haciendo una telenovela de lo que no es, una pretensión ridícula. Yo creo que los actores son más reales que los intelectuales, cada uno en su drama. Entonces para mí no hubo diferencia, es el mismo mundo del espectáculo, diferente el show, pero viene siendo lo mismo. Entonces fui metiendo, digo, yo no puse nada que inventara, todo lo que salió o de mi papá, en el momento en que me lo contó, o de mi mamá, o del internet. Entonces, combinarlo no fue nada difícil y completarlo, tío, como las cartas de mi papá estaban ahí, aunque no pudiera yo usarlas, y tuve que convertirlas a mi mamá platicándolas, ahí estaba el material, entonces yo no fui a decir qué pongo, qué no pongo, realmente puse todo lo que se me hizo gracioso, chistoso, o con nombres de la gente que la gente conoce, ¿no? Entonces se fue haciendo solito, hay cosas que como que van cayendo, ahí no hubo una selección realmente de nada. Es yo zambuto todo y luego le corto lo que haya que cortarle según el humor del día, ¿no? Claro. Oye, me resulta también muy interesante cuando me acerco al libro, que tiene una conexión muy fuerte con Puebla, ¿no? Es decir, hay unas situaciones ahí muy agradables, otras que por supuesto la retratan muy bien a la sociedad mocha de Puebla, ¿no? ¿Tú qué recuerdos tienes o qué cercanía tienes con Puebla? Nada. Yo sabía que la familia de mi mamá era de Puebla, pero yo si he ido 2 veces, es mucho. Y mi mamá se separó mucho, creo que en el libro está marcado, de toda esa familia. Primero porque sí, la trataban muy mal, primero por fea y tonta, después por fácil, después porque tenía mucha lana, entonces sí se juntaron todos, ¿no? Y entonces llévanos a Acapulco, llévanos acá. Entonces cuando ella corta con eso, cortó de verdad. Yo no volví a saber de la existencia de nadie de ellos hasta que alguna vez hicieron una comida que hacen cada año. Y vamos, yo no fui, pero sé que cada año va Luis y va Julisa y van todos a Puebla, la dichosa comida de los Guzmán, pero yo no tengo ningún contacto y jamás los he visitado como familia, entonces no tengo idea de nada. Y sé que mi mamá no quería saber nada de eso. Ahora, fíjate, aunque no tienes este contacto, me imagino que pues sí existe este currículum que hemos hecho los poblanos o que ha hecho la colectividad poblana de saberse pues un poco conservadora, ¿no? O un tanto conservadora. Ahora que tú tienes la posibilidad de viajar pues prácticamente por todo el mundo, ¿dirías que es una constante solamente de Puebla y de algunos estados de México o es hasta pues una cuestión del ser humano? ¿Tú cómo lo ves? Pero no, la forma de ser anticuados no, es global.
Y México creo que es más libre que otros lugares. La forma de la sociedad es que todo es como un juego de poder, es muy extraño, que prefiero ni meterme porque hago muchos corajes. Pero no es de Puebla, es de todos lados. Ya Querétaro creo que está peor. Pero no, nunca he investigado ni me he metido. Mira, vengo llegando de Oregon, allá sí que están apretados, qué cosa. Los letreros de Trump por todos lados y todo el mundo te ve feo y todo, como la casa de brujas. Entonces Puebla están, viva el mole, ¿no? Y los tacos, como dices tú. Exacto. Que vivan los tacos árabes, ¿no? Eso te leí. Exacto. Cecilia, hay unas rememoranzas en el libro que de pronto nos hacen, y ahora que mencionas Oregon, nos hace ver la cercanía tremenda que existía entre México y Estados Unidos en esta cuestión del espectáculo, ¿no? Del cine y por supuesto también del teatro, ¿no? ¿En dónde crees tú, ya por supuesto esto ya es como creadora del texto Mujer en Papel, ¿en dónde crees que históricamente se haya roto, lo menciona un poco también tu mamá, pero ¿en dónde crees que se haya roto un poco este vínculo, no sé si para bien o para mal que se haya roto ese vínculo, entre Estados Unidos y México en cuestión teatral y en cuestión fílmica? Del cine, yo creo que nunca hubo una unión de verdad. Era mucho intento de las actrices de aquí lograr llegar allá para hacerlo. Tal vez Dolores del Río lo logró y María Félix un poquito, pero realmente las mandaban como carnada, ¿no? No hubo una conexión del cine por el cine. El teatro sí fue mucho más importante. Así como mi mamá y los Fábregas trajeron todo, siguió. Mi hermana Julisa también trajo todo. Hay un momento en el que entra Televisa a meterse en todo y Morris Gilbert a apoderarse de la otra mitad y todo el teatro y esa convivencia que había, no convivencia, traemos las obras, las hacemos, lo que cuesta reinventarlas, todo eso se acabó pues, como en los 80s. Pero es una cuestión de poder, de dinero y muy mal manejado por Televisa y por México. Digo, eso he visto desde yo que estaba con mi hermana que tenía los televiteatros, que fue lo último que se compró, y de ahí se acabó el teatro y las superproducciones al nivel de ella y todo se volvió como una hamburguesa de McDonald's. Pero del cine, pues no sé qué tanto estaban realmente cerca. Mi única conexión es cuando se fue mi mamá y te digo, no quiso aquí, no quiso allá, pues va de regreso. Claro. Ahora, háblanos un poco sobre los obstáculos que tuviste un poco, porque son 20 años del texto, desde que lo tomas hasta 30 ya. Fíjate, ya 30 años. 28 años. Y en algún momento me imagino que tú dijiste, ya, lo voy a volver a botar al cajón y de verdad esta es la última vez que lo tomo. Pero bueno, lo retomas. ¿Cuáles fueron aquellos obstáculos en los que te hizo pensar que realmente el libro nunca iba a dar a luz, nunca iba a salir al público? Yo creo que fueron como 5 veces que lo boté y lo volví a agarrar. Es que es un texto muy emocional que cada vez que yo lo leía y le cambiaba, sentía que me comía un bombón así bien sabroso y me emocionaba y trataba de enseñárselo a alguien que lo leyera y nadie me hacía caso, ¿no? Entonces, por un lado, que tu propia gente te hiciera el feo, pues era al cajón. Que tu propia gente no quisiera ayudarte, como mi papá o Silvia, que no quisieron que yo usara los textos, decía, pero si son parte de ellos, ¿por qué no? Pero así, en orden de primera parada, pues que se muriera mi mamá y mi enojo con ella, ¿no? Ya, lo volví a intentar, que dije, no, esto tiene que salir, tengo que regalárselo a mi mamá porque era lo que más feliz la hizo en años, entonces tengo que darle ese regalo o nunca voy a estar en paz. Entonces, tanto mi hermano Luis como Julisa, no, espérate a que mi papá, bueno, el papá de ellos, don Luis de Llano Palmer, se muera, porque él, si lee esto, se muere antes de tiempo. Entonces yo no podía sacar nada hasta que don Luis se muriera. Y yo decía, pero creo que don Luis se va a divertir mucho con esto. Puedo cortarle cachos como le hice, algunos detalles más sórdidos de momentos íntimos de ellos. Y creo que se va a divertir mucho. Don Luis era muy, muy divertido, muy simpático y muy abierto. Yo no sé por qué, pero, no vaya a leerlo. Ok, entonces al cajón otra vez hasta que se muriera don Luis. Y ya que está de vuelta, entonces ya puedo. Y Luis, entonces no hables mal de mi abuelita Julia, porque y es que si yo me pongo a quitarle al libro todo lo que le va a molestar a cada quien, pues no queda nada.
Entonces dije, al carajo con todos, así se va y así se va. Y voy a hablar mal de la abuela porque conmigo fue una condenada cabrona y a mí no me importa lo que se haya hecho contigo. Entonces vas por esa parte. Y luego, no quieren que uses las cartas. La misma Silvia me dice, conviértelo como si fuera tu mamá hablando. Digo, bueno, los dibujitos, aunque sea, por favor, los dibujitos. ¿Qué tienen? No, claro. Mi papá no quería que se hablara de su vida personal. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo humano? ¿Cuál es la necesidad de tener un ídolo ahí tieso? Cuando fue un señor divertido y simpático que bailaba y cantaba y cogía y brincaba. Ve los dibujitos, son caricaturas, no son cosas eróticas horrendas. Pues no, porque tengo la obligación de cuidar su imagen. Pues al cajón otra vez verde. Luego vuelves a agarrar ánimos, entonces sales y reescribes las cartas, ¿no? Ahí sí. Dices, ok, vamos a reescribirlas. Es otro trabajo. Cada vez que empezaba un trabajo era 1 año o 2 años de convertir las cartas, o sea, agarrar 5 o 6 cartas y convertirlas a una, ¿no? Uh-huh. Y decir, pues ni modo, me agarro todo el año como si hubiera sido la misma fiesta y lo hago en una sola, porque si no, no acabo jamás. Y ya que está esa parte, entonces no vayas a poner nada del 68, no vayas a poner nada del... ¿Cómo no puedo? Va al cajón, sale del cajón, papá, voy a escribir esto. Ya te enterarás cuando me muera qué es lo que no puedes. Y pues sí, hasta que se murió me enteré que no podía usar las cartas, los textos, los dibujos, nada. Entonces Deborah Holtz, no sé cómo convence a Silvia de que deje usar las cartas escritas a mí, uh-huh. Las notitas a mí y los dibujos a mí. Ninguno de mi mamá, pero lo que fuera conmigo. Lo cual se me hace, qué padre que me dejó usar eso. Pero pues la señora existió, ¿qué más da que pongas un dibujito de ella así? Bueno, pues no. Y luego la última parte fueron los 5 años que pasé con la editorial, estira y jalón, de ya merito, no, todavía no es el momento. Pues ¿cuándo es el momento? Ya se murieron todos los viejitos que lo van a leer, por favor. Ya no queda nadie más que la Poniatowska, ¿no? La Poniatowska siempre me echaba porras. Bueno, para que yo llegara a la Holtz, era buscar una editorial que le interesara. Y digo, ¿quién va a querer leer un libro de Rita Macedo? Y yo trataba de explicarles, no es Rita, es la gente con la que convivió Rita y la época. Entonces olvídense de ella. Vean a la gente con la que trabajó, lean a la gente con la que se juntó, lean lo que era esa época. Entonces yo no traté de vender a mi mamá, sino la gente que estuvo con ella y lo que convivió con otras personas. Y no lo lograban, ni que lo leyeran, ni que lo publicaran, y todo el mundo salía corriendo. Y te digo que hace varios años en una comida de uno de los premios de mi papá o algo, andaba yo preguntando a alguien que sepan, una editorial que sepan. Y la China Mendoza, que estaba viva entonces, me dijo, ni te metas con eso porque... Y yo no te voy a dar consejos porque la güerita me dejaría de hablar. Pinche China. Desde entonces la odié. Siempre fue medio así, ¿no? Pero ese día acabé con ella. Y de repente se acerca Luz Fernández de Alba, que trabajaba conmigo en el Conaculta en un momento, y así, que despacito al oído como misterio, y se busca a Deborah Holtz en la editorial Trilce. Ella hace libros muy bonitos con imágenes, porque eso era un reto, que la gente... Claro. Yo tenía Penguin Random House que aceptaba hacer el libro, pero sin fotos. Dije, no, sin fotos no se hace, no se hace. Y entonces ella me dijo, busca a Deborah. Y dije, bueno, voy a buscar a Deborah como mi último intento. Y si no, me cae que yo hago 100 copias, que las imprimo yo y se las regalo a la gente que más me importa. Ya con eso me doy por bien servida y que lo tenga la gente que a mí me interesa que lo lea. La familia, algunos amigos y tan. Y Deborah lo leyó y enseguida dijo sí. Pasaron 5 años, eso sí. Entre que recórtale al texto y entre que quítale fotos, y también con ella era no a fotos, dije, no, es que tiene que estar las fotos, no importa la calidad a veces de la foto, aunque se vea todo granujiento, esta foto no la tiene nadie, no la ha visto nadie, es más importante aunque se vea mal, y ese fue nuestro gran pleito, ¿no? De años, hasta que salió, y dices, ay, bueno, yo ya le cumplí a mi mamá, ya lo saqué, pero sí fueron como 5 o 6 detenciones, ¿no? De años, de 29 años, que cada 5 años se volvió a intentar, ¿no? Así es, más o menos cada 5 años se trataba y algo pasaba, pero tenía que salir, aunque fuera impreso aquí en la casa y repartido con copias de Office Max, pero iba a salir. Bueno, eso también había estado buenísimo, ¿no? Con las copias de Office Max para recuperar esta memoria oral que también tiene mucho el libro, ¿no? Hablando justo de eso, Cecilia, te quería preguntar sobre una frase que es lapidaria y que me parece que puede recorrer todo el libro, ¿no? Que le dicen a tu madre y que me parece que ella también de pronto empleaba, ¿no? Te perdono la falta, pero no el castigo, ¿no? Háblanos sobre eso porque eso la puedes decir. A mí me
suena que incluso es hasta como de mi abuelita, que también se la pudo haber dicho a mi padre, ¿eh? Es algo que le decían las monjas en los internados, ¿no? Ok, hiciste esto. Ves que ella era muy rebelde y leía lo que no había que leer y luego se ponía como tigre Exacto. a maullar, no como vaca, ¿no? Le Ajá. entraban sus crisis. Entonces siempre estaba castigada eternamente. Entonces sí, las monjas le decían, te perdono la falta, o sea, ya te perdoné, no te preocupes, pero te vas al cajón 8 horas, ¿no? O no hay comida y desayuno 3 días. No sé de qué época sea, no sé de dónde venga, pero sí, a ella se le quedó metido y fue la amenaza siempre. Yo que tuve tantos pleitos con ella que me echaba de la casa por lo que fuera, y yo por un arbolito de la casa subía a rogarle que me dejara entrar y me decía, sí, ya te perdoné, te perdono la falta, pero no el castigo. Nos vemos en 2 o 3 meses y tú, llorando, me tenía que ir. Pero esa era su forma de ser, era una persona con mucha necesidad de cariño y con mucho amor que dar, pero había algo muy estricto en su corazón y en su cabeza que la hacía dura fuerzas, porque le dolía, pero no sé por qué tenía este reglamento como de sargento para su ser. Tal vez así es como sobrevivió en los internados y en su familia. Entonces, era muy estricta con ella y con nosotros. Claro, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención porque cuando me pidieron que presentara Mujer en Papel, inmediatamente también, antes de leer el libro, me puse a leer algunas notas y bueno, a mí que me gusta más bien la parte de la literatura, inmediatamente salta la figura de Carlos Fuentes, ¿no? Pero empieza uno a leer y descubre algo, a mí me pareció algo maravilloso, que la primera vez que se menciona a Carlos Fuentes en el libro es hasta la página 111. Es decir, hemos leído la historia de Rita Macedo, de Conchita Macedo, cómo se ha formado, ¿no? Háblanos ahí un poco sobre esta forma en la que tú observas, pues más allá de la imagen que es tu mamá, ¿cómo era la mujer Rita Macedo? No con esta pregunta no es clichesca o trato de que no sea clichesca de que es la mujer, no, sino más bien en la cotidianidad, ¿cómo la recuerdas? ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando tú piensas no en tu mamá, sino en Rita Macedo como esta mujer que vivía en el teatro, que conocía a mucha gente, no solamente del medio artístico, sino de la cultura en México? Platícanos un poco sobre esa figura que tú te fuiste haciendo y cómo se ha ido modificando también al paso del tiempo. Creo que yo nunca me di cuenta de quién era ella hasta que también leí el libro. Porque digo, todo es parte de tu vida diaria, entonces no le das ninguna importancia. Cuando lees el libro y tienes gente como un director de televisión, Eric Morales, que es muy amigo mío, y de repente lee el libro y dice, no es posible, tenía 20 años y ya había hecho esto, aquello, lo otro, tenía 25 y ya había producido esto, entonces te empieza a caer el 20 de, chingados, mi mamá era una chingona, una moderna mujer para su época que hizo, ¿a poco ella hizo todo eso? Entonces yo también me he ido dando cuenta apenas de todo lo que logró. Se fue. Me entró una llamada, entonces. No te preocupes, no te preocupes. Siempre me está persiguiendo un banco a mí. Entonces me di cuenta que todo lo que había sufrido, que eso nos lo recordaba a diario, todo lo que había logrado a una edad, que yo ya llevo el doble de su edad y no voy ni al talón de lo que ella fue y logró, cómo fue una mamá a los 18 años y cómo tuvo los huevos de decir, pues con la pena, y yo estoy a favor de eso, si mis hijos me van a estorbar para adelantar, con permiso, pero los hijos se van de lado, cosa que yo le admiro mucho, porque la gente que se sacrifica por los hijos, a mí, perdón, a todas las mamás y papás, me da mucho fastidio, porque de todas formas los hijos te van a dar una patada en el trasero al ratito, entonces, ¿para qué les das tanto? Bueno, en fin, ódienme, ya me acostumbré. Sí, no sabes las que me mandan luego. Entonces, ella como mujer profesional me tiene asombrada, porque no la conocía. Como mujer diaria, era una personita, era una hormiguita de trabajo, ella necesitaba estar siempre ocupada, trabajando, creando o produciendo una telenovela, escribiéndola o produciendo una obra de teatro, siempre estaba cosiendo, siempre estaba haciendo florecitas de migajón de pan, macramé, bueno, todas las manualidades que te ocurran. Entonces era una combinación, era alguien que no podía parar, tenía que estar haciendo algo siempre. Entonces, por un lado, esa mujer que había logrado tanto, y ya de más grande, esta señora que no podía dejar de hacer cosas, construir casas, pintar paredes, inventar vestuario para Julissa y sus obras.
fue una mujer realmente excepcional y hasta ahorita la aprecio, entonces da mucho coraje, ay, ¿por qué no puedo volver y decir, híjole, perdón por esto y aquello? Con razón eras tan estricta y tan necia, ¿no? Ella ya, cuando mi papá llegó a su vida, mi mamá ya había ido y venido, ¿no? Cuando notas justamente que hasta la página 111 entra él, ella ya había tenido hijos, votado hijos, producido, actuado, ya había hecho todo. Cuando llega este mocoso principiante con sus lentes, que todavía no era nada, y ella es la que se rebaja al nivel de él en ese momento, con tal de tenerlo, porque murió de amor desde el primer momento, ¿no? Entonces, todo lo que ella había logrado, lo vota por él, y ella lo va llevando de la manita hasta el lugar donde él ya es, y entonces cuando él se va volando solito, ¿no? Ella nunca puede recuperar su carrera y su vida, y ahí empieza su depresión de la que nunca más salió. Pero la admiro mucho y creo que cada día la admiro más. Sí, eso es muy interesante porque, fíjate, empiezan, lo que te decía, hasta antes de la página 111, uno empieza a leer nombres, datos, acontecimientos. A mí se me vienen aquí con los apuntes que tengo, Linda Christian, ¿no? La primera chica Bond mexicana, además, eso es muy, muy interesante. Y como tu mamá también está leyendo de pronto El idiota de Dostoyevsky, cómo se pelea ella por un texto de William Faulkner con Albert Camus, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante y uno reconoce también, yo lo reconozco como varón, que en ocasiones dejamos de lado la historia de las mujeres, ¿no? Y lo cual me parece tristísimo porque nos perdemos de grandes acontecimientos y de grandes personas. Hablando también de esto, Cecilia, platícanos un poco sobre tú cómo percibes, porque también debe ser un poco fuerte, me imagino, cuando se habla de la sexualidad de tu madre, ¿no? Cuando tienes que enfrentarte tú también a la lectura de esta parte de la sexualidad de tu mamá. Por ejemplo, hay una parte donde se encuentra con Adolfo Oribe Alba y él le muestra pues que esta idea de que ella era frígida pues era totalmente falsa, ¿no? Es decir, solamente se había encontrado con malos amantes hasta que se encuentra un muy buen amante en Adolfo Oribe Alba, ¿no? Y entonces ella grita, ya no soy frígida, ¿no? Platícanos un poco sobre este vuelco de emociones que me imagino que debiste haber tenido al leer esta parte de la vida sexual de tu madre. No, pero esa parte realmente no me causó ningún shock ni nada, porque mi mamá hablaba mucho de esas cosas, le encantaba hablar de los amantes que había tenido, a los que le pagaban y los que no. Siempre daba mucha risa que ni de prostituta servía porque no les quería cobrar, ¿no? Entonces, y el que siempre, creo que ese no salió en el libro, el que siempre dejaba su ropita doblada perfectamente bien. Entonces, esas cosas siempre nos las estaba platicando, así como ya de grande. No, pues voy a salir con Mr. Green. No, pues el chaparrito, sí es chaparrito. Voy a salir con Pablito otra vez, el que la tiene chueca. Bueno, pues diviértete mucho con él, ¿no? Entonces, esas cosas nunca fueron un tema de susto. A ella le divertía mucho platicar todas esas cosas. Entonces, no me enfrenté a nada. Y que hubiera sido prostituta o no, la verdad me da exactamente igual. De todas formas, mi abuelita se lo gritaba todo el día, entonces era como parte de la historia diaria. Oye, pero en el contexto, es decir, estamos hablando de 1948 más o menos, en el contexto sí era muy fuerte, ¿no? Es decir, aunque por supuesto se tenía esta liberación en nuestro país, otra vez hablamos un poco del ser mojigato, del ser mocho. Había gente que decía, no, es que no es posible que salga con tal o cual persona, o que ella se reconozca como la amante de Adolfo Oribe Alba, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Pues no sé por qué les cuesta tanto, porque todas sobrevivieron así. O sea, todo ese grupo de gentes eran las amantes de los presidentes, de los ministros, de los productores, y así es como avanzaron. Nada más que mi mamá no tiene ninguna bronca en decirlo. Los otros se quieren hacer tontos, no sé de qué, por qué, pues es parte de todo. Yo siempre he dicho que padre que con fulanito compró un coche, con el otro compró una casa, y Adolfo tío acabó regalándole su casa ya por ahí del 90, algo por el estilo. No sé por qué les cuesta tanto. En serio que era un harem de mujeres guapas, listas para los políticos, ¿no? Así como que otras medias de seda, pues sí, otras, como se llama la bebida, no la conozco. Pero sí, así vivían todas, muchas.
Claro. Digo, y otras cosas. Oye, hace un rato mencionabas también sobre que este libro es importante por el registro fotográfico que maneja. Gracias al registro fotográfico nos damos cuenta también de la evolución que hemos tenido en la arquitectura, en la traza urbana, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte también sobre una parte muy importante que aparece en el libro, porque como bien mencionabas, a tu mamá le gustaba estar cosiendo, le gustaba, como lo menciona ella misma en el libro, ¿no? Estar muy cercana a la moda. Háblanos sobre eso, porque esa es otra industria que de pronto la gente que no está muy avesada en el tema cree que es una cuestión banal, pero meterse a coser o a diseñar un vestido y además para el teatro es todo un reto, es todo un arte. Y háblanos un poco sobre otra pulsión que también tenía tu mamá sobre la moda tanto en el cine como en la cotidianidad. Ella no era una persona que quisiera estar vestida a la moda, digamos, pero era muy buena para coser, no voy a decir tejer, algunas cosas de punto de hilo y eso sí, pero le encantaba. Y su máximo yo creo que era, como yo que soy pirata de corazón, ella también, ver en una revista Vogue o algo, uno de los diseños más elegantes que costaran miles de dólares, y con la pura foto irse a recortarlo en papel periódico y duplicarlo, más que por la moda, por el reto de poder duplicarlo sin ningún problema. Eso le daba gusto. El que haya tenido una casa de modas, tampoco creo que haya sido porque le interesara mucho la moda, sino era un muy buen negocio con gente muy bien y le daba nombre y le daba clase. Y hasta que se peleó con el señor, el señor con el que tenía la casa de modas, pero no era su interés por la moda, era una persona que ya si hubiera podido vivir en pijama y chanclas, era de su estilo. Lo más simple, un suéter y unos pantalones, unos jeans, no voy a decir, pero verse guapa, sencilla, con dos cositas, dos trapos, pero no andaba buscando la moda ni el glamour, y eso pasó mucho con la foto, por ejemplo, de la portada, ¿no? Que ha sido muy criticada en muchas cosas. Uh-huh. Y cuando se hizo los pies de fotos de todo, Rita, feliz en el glamour que tanto le gustaba, no era una persona glamorosa, al contrario, le parecía un reto lograr los diseños, hacérselos para ella y hacérmelo para mí. Fue un reto su casa de modas, pero en el resto no era así, era lo más sencillo que pudiera existir. A lo mejor en una época en la que yo ni rastros de qué iban a hacer le importó y después lo negó. A mí me tocó una Rita que no le interesaba nada que fuera de lujo, pero supongo que antes, según lo que ella cuenta, sí le importó, pero ¿cuánto? Yo no había ni nacido, ni había señas de que yo fuera a volver, entonces pues dependemos de lo que ella haya dicho, pues para creérselo. Tal vez era muy frívola y le encantaba todo eso, no tengo idea. A mí me tocó la Rita que no quería saber de una joya, de un coche elegante, de un hotel caro. Al contrario, era como vivir en una comuna de hay que ser pobres a fuerza. Dirías, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de nunca tener nada y esconder todo lo que compras? Pero entonces, bueno, estábamos en las modas y ya estamos en otro lado y en la foto. Cuando teníamos la foto para la portada, había una que me gusta mucho que está así con la carita levantada. Y luego de repente alguna amiga me dijo, mira esta foto de tu mamá, nunca la hemos visto. No, yo tampoco. Dije, quiero esa foto para la portada porque esa es ella. No está en pose de papel, no está haciendo una escena, no está haciendo un papel. Eso es entre un ensayo y una grabación o filmación de algo. Uh-huh. Y el fotógrafo dijo, a ver, voltea para acá y le manda un beso. Entonces dije, esa es mi mamá, esa es ella entre escena y escena. Claro. Y me gustó mucho la foto porque ella siempre fue famosa por sus ojos. Dije, ahí no ves los ojos. Vamos a ver el resto de ella. Diciendo, kiss my ass, chínguense todos, aquí va mi historia y el que no le guste, con la pena. Entonces, aunque me critiquen la foto, dije, esa es la foto correcta para este libro. No una glamorosa que no queda con lo que ella fue al final, por lo menos. Claro, claro. Oye, hay una especie de declaración, de descubrimiento de ella misma, ¿no? No es cierto, esa la escribes tú,
en donde me parece que hay un reconocimiento de que no es la gran estrella, ¿no? Es decir, se dice, bueno, ok, estuvo cerca Rita de grandes filmaciones, pero tampoco se trata de que ella revolucionó al cine, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la finalidad? Digo, por supuesto, no lo cuestiono de manera negativa, sino aquí más bien como para indagar. ¿Cuál es la finalidad de este libro, Cecilia? ¿Qué es lo que te gustaría que también con el paso del tiempo los lectores pudieran decir de la figura de Rita Macedo? Pues no verla como Rita nada más, sino ver la época completa. Lo que una mujer hacía entonces, lo que una mujer podía hacer sin tener nada, lo que era tener calzones y no estar sujeta. Pero digo, todas las mujeres, ¿no? Vamos a hablar de todas global. Rita es simplemente un personaje dentro de la historia del mundo. Cómo se manejaba el país, cómo se manejaba el mundo artístico, quiénes fueron las gentes históricamente importantes del cine entonces, cómo empezó la televisión, cómo se manejaban los intelectuales, cómo se juntaban, cómo empezaron, todo eso revuelto. Es como una vista atrás de un México en una época muy precisa, con gente muy conocida, y no tiene que ser Rita, es, como les digo, la gente con la que se rodeaba, con la que trabajaba, con la que se codeaba o se peleaba. Esas gentes son las importantes del libro, y el libro tiene que pasar como un testamento de historia íntima, porque casi nadie cuenta sus partes íntimas, ¿no? Todo el mundo se va a sus éxitos y sus logros. Ya este es un libro muy crudo que te quiere poner las dos cosas. Pasó esto bueno, pero también pasó esto malo. Y así se manejaba todo. Entonces, que quede ahí como la historia del mundo artístico e intelectual de México en esos años, vista desde los ojos de los que iban empezando, no del éxito, de cómo empezó toda esta gente a hacerse. Ahorita ya no existe nada de eso, nada. Todo es una fábrica de malvaviscos donde todos son igualitos y ya no hay nada. No lo sé, pero quisiera que se recordara, no a mi mamá necesariamente, sino cómo las mujeres crecieron, cómo el México se desarrolló y cómo los intelectuales se juntaban y cómo se hacían sus grupos. Todo como empezó mi papá con los Ibáñez, con tanto Juan, con José Luis. Es muy bonito. De repente cuando el papá dice, híjole, me pagaron $50, híjole, se le hace un montón. No dónde acabaron, ¿no? Sino dónde empezaron. Claro. Entonces, si eso queda como un texto ahí para siempre de algo que otras gentes no van a escribir porque no quieren que se vea, pues que sea eso. Y si de paso reconocen a mi mamá, pues qué padre. Nunca llegó a ser hubiera podido llegar a ser la actriz que quería y lo que quería si mi papá no se hubiera cruzado y se van a Europa. Eso interrumpió todo su proceso de desarrollo. Pero es importante lo que hizo antes, cómo llegó el teatro a México de verdad, cómo se desarrolló la televisión, cómo hicieron todas esas cosas. Ernesto Alonso es muy importante en esa historia y es creador de muchas, muchas cosas. Entonces, que quede como un libro, un relato de historia, un manuscrito de cómo fueron las cosas, no Rita. Esa no importa, menos de la gente que se va enamorando de ella en el proceso, qué padre. Pero hay otros. Claro, sí. De pronto hay una cita también donde dice, Carlos me dijo que Ernesto Alonso era engreído, falso y convenenciero. Creo que ahí se nota una ruptura quizás de los egos, ¿no? A partir de los egos, porque si uno piensa en la figura de Ernesto Alonso y por supuesto piensa en la figura de Carlos, quizás eran muy parecidos, ¿no? Pues en el ego nada más. ¿Por qué no? Sí. No sé. Yo nunca voy a descifrar a mi papá, eso sí es una lástima para que vean. Sí, lo que yo creo que él fue y lo que quiso demostrar son dos personas tan diferentes que es una lástima. Todas son lástimas, ¿no? Así de que qué ganas de poder conocer algo que ya no. Cuando a mí me regañan de que si tu papá ahorita estaría furioso contigo por todo lo que has dicho y hecho, yo, capaz que no, igual estaría contento y orgulloso de, por fin abrió la boca no lo sé. Ay, es muy complicado. Claro. Oye, regresando a la figura de Rita, ahora que mencionaba sobre este documento que por supuesto retrata toda una
época de nuestro país, pero a mí me gustaría también platicarte o preguntarte, mejor dicho, algo un poco más cercano, más personal sobre Rita, porque esto sí no lo registré. Y quizás no esté en el libro, pero tú recuerdas, y me imagino que sí, tú recuerdas haberla visto llorar a Rita Macedo, y qué era lo que le provocaba el llanto. Me acuerdo de ella llorar, sobre todo cuando se fue mi papá. Eso es algo que para ella fue terrible. Y sí, te digo que me sentaba, así está en el libro, me sentaba en la sala y me acariciaba y lloraba mientras escuchaba a Serrat en Caminante, no hay camino. No me pongas a Serrat porque me entro en crisis, ¿verdad? Uh-huh. Y me recordaba, nos dejó, se fue, y lloraba y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué me involucra en tanta cosa cuando yo nunca sentí culpa de que se hubiera ido? Entonces sí, lloraba de eso, lloraba cuando se le morían algunos de los novios, como Ron o Sheridan, que fueron las siguientes dos parejas importantes en su vida. Ella necesitaba tener una compañía masculina, una pareja siempre. No tener una pareja, yo creo que en su concepto era un fracaso total. Entonces, si ella no tenía una pareja, ella estaba muy deprimida y lloraba por lo que fuera. Sí, era una persona muy fácil, pero convertía su llanto en una rabia también muy rápidamente. Alguien que no toleraba que le hicieran sentir tonta, nunca. Si ella la hacía sentir tonta, ella se iba a encargarse de sentir 10 veces más tonta y pisotearte hasta que no quedara nada de ti. Pero sí era demasiado sensible. Por eso es perro que ladra y no muerde, que sí muerde. Así era ella, ¿no? Nada me afecta. Y mientras siempre se estaba deshaciendo. Pero lloraba mucho. Claro. Fíjate, estaba yo recordando también otros nombres. Aparece por ahí Salvador Novo, cuando, bueno, pues no quiere como dirigir la obra en la que está Rita y Ernesto Alonso. También aparece Dolores del Río, ¿no? Quien trata de convencer a Rita de que le venda los derechos de Anastasia, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque sí me parece retratar toda esta época, ¿no? En México. Fíjate, tenemos un comentario de la gente que nos está viendo. Elizabeth Aguilar Garduño dice: el trabajo de Cecilia Fuentes es mucho más que la recopilación y edición del libro. Yo también estoy de acuerdo, y justo eso era con lo que abría yo, ¿no? Esta charla, porque a mí me parece que es importantísimo que tu figura como autora o como editora cobre un peso específico, porque sin ti no aparecería este libro, ¿no? O sea, a mí me parece eso muy, muy importante. Digo, no se trata de que tú digas, bueno, sí, por mí, ahora sale este libro, ¿no? Pero sí que reconozcas este papel, ¿no? Sí lo reconozco. Si fuera por mis restos de la familia, estaría enterradísimo. Muchos metros bajo tierra. Claro, claro. Nada, todos se hubieran encargado de que no saliera. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿qué otro trabajo estás preparando, Cecilia? Ahorita nada, hasta que esté encerrada en algún lugar de Canadá lejos con un bonito lago y una vaca, porque necesito estar aislada de todo. A mí todo me distrae y estoy en esa edad en la que todo se te olvida también. Entonces, que no haya una tele ni un radio. El mes que entra empiezo con eso, espero. Uh-huh. Ya no sé ni qué escribir, tengo tantas cosas puestas. Ay, perdón, no por ahí que quiero hacer, pero todo el mundo quiere que les siga contando anécdotas. Y digo, bueno, pues si lo que quieren es eso, igual me voy sobre eso, nada más. No tengo para dónde acabar, porque de una sale otra y de otra sale otra. Entonces les doy gusto a la gente y les escribo sus anécdotas. Pues, ¿por qué no? Me pongo a escribir mis mafufadas que tengo en la cabeza, van a decir, ya que se fumó, ¿verdad? Pues, sí, luego tengo unos sueños. Siempre sueño con mi mamá y tengo como historias de terror que contar. Entonces puedo hacer todo un cuento que se llama, un libro de cuentos cortos que se llaman Los fantasmas de mamá o algo así, porque, bueno, no tienes idea de las pesadillas que yo tengo con ella. No sé por qué me está jalando las patas otra vez. Otras son de ideas que tienes, de cómo piensas que es esto o aquello. Entonces digo, pues así como mi papá hizo uno de la A a la Z, pues yo también puedo hacer algo parecido. Pero me van a matar, sea lo que sea, me van a matar. Y si cambias los nombres ya no sé cómo manejarlo. Tengo demasiadas ganas de demasiadas cosas. Siempre he dicho que el velorio de papá es todo un cuento. Pero si pongo los nombres de las gentes que estaban ahí, es en serio, el velorio de papá fue muy surrealista. Si pongo los nombres se va a enojar media humanidad. Y si cambio los nombres ya no tiene chiste. Entonces, ¿qué haces? No sé. Eso está interesante, ¿eh? Bueno, quizás daría como para una novela, ¿no? También en donde... No tengo capacidad de inventar todo eso. Yo soy más editora.
soy editora de videos, soy editora de textos, se me da convertir y adaptar, eso es algo que sí me gusta. Yo ponerme a inventar de la imaginación cosas no creo que se me dé, pero adaptar otras o usar historias verdaderas, sí. Y meterle chiste, porque sí soy sarcástica, rara, cuando me inspiro. Luego puedo hacer un sope así nada más por semanas y nomás no doy color de nada. Pero algo tengo que hacer, obviamente, ¿no? Cada vez que le platico a Silvia se pone verde de pensar, ¿no? Así como que tú vas a escribir algo. Yo, pues, ¿por qué no? Sigue viéndome feíto, no puede evitarlo. Es que fíjate que yo creo que ese es un reconocimiento que le hace falta al país. No solamente están los autores, sino también la gente que hace edición, ¿no? Este país que tiene muy buenos editores, creo que hace falta que se le reconozca, que se observe el trabajo de los editores todavía muchísimo más, ¿no? Y bueno, es ahí donde estaría tu trabajo. Y estaba yo pensando también, Cecilia, ahorita que mencionabas, y ya para ir cerrando la charla, pues que quizás también convendría pues desentrañar este laberinto que es la figura de Carlos Fuentes, ¿no? No me dejan. Ese es un trabajo de Silvia para ella y para él. No sé cuánto vaya a ser de ficción y cuánto sea verdad, pero es algo que les toca a ellos y yo no me puedo meter en el cuento que ellos se hicieron. Ellos tienen su historia escrita, no vivida, escrita como querían que fuera o como se percibiera, y esa es la que van a contar. Yo no puedo contar otra porque, por un lado, conviví poco, digamos, con ellos, suficiente para conocerlos, pero no tanto como para poder decir así era. Entonces prefiero que ella haga su versión y haga sus cosas y yo los pedacitos que me tocan a mí, sí, entonces te digo, así como el velorio de papá y el rapto de mamá, son dos historias cortitas, divertidas que puedo hacer y tal vez me voy por ahí, no sé, son tantas las cosas que uno puede hacer. Es como cuando tienes demasiados dulces y no sabes con cuál comenzar, ¿no? La paleta o el helado. Pero ya lo descifraré. Claro, es que ¿sabes qué? Me quedo mucho con esta imagen. Sí. En es donde que me acuerdo de ese día y nadie me está lo buenísimo. cree. No, sí, a ver, platícanos un poco sobre este día, en donde Íbamos van caminando en de Venecia. viaje. No, creo que fuimos a recogerlo a él a la estación del Vaporetto porque iba llegando. Y o él fue a recogernos a nosotros o nosotros a él, pero me acuerdo de ir de la manita y él siempre me soltaba, yo quería agarrarle la manita y me escapé y me fui a sentar a la orilla de uno de los canales y me mordió un cangrejo, por eso me acuerdo. Entonces me regañó mucho mi papá, de, claro, te dije que te quedaras acá, pero pues deme la manita, porque tengo que caminar sola. Sí, en esos lugares, y siempre me metía yo los cachitos de pie y de manos y me mordían los cangrejos. Pero me gustaba ir con él, caminaba rapidísimo. Creo que camino muy parecido a él, bueno, cuando camino, ¿no? Porque siempre nos traía así como al trote, ¿no? Y él era de pasos grandes y largos, pero como veo la maleta, me imagino la maleta de mi tía o de mi mamá. Entonces sé que fuimos a recogerlo o él fue a recogernos. Pero me acuerdo de esa carrera, de tratar de alcanzarlo. Y él ya iba no sé en dónde, ¿verdad? Pero yo iba, corre atrás siempre, corre atrás. Fue un lindo papá, sobre todo de chiquita. Muy, no sé, era divertido. Con sus formas, ¿no? Porque él siempre él te demostraba cariño regalándome un póster de Drácula. Entonces yo no tenía un cuarto con Bambi colgado en la pared, tenía al hombre lobo, a Bela Lugosi, esas cosas, ¿no? Disfrazándose de monstruo, espantándome. Esas cosas eran para él lo bonito de ser papá. No educarte o... No, es decir, que uno se educó solito, verdaderamente no sé ni cómo camino. Muy bien, Cecilia. Pues estamos llegando ya a la parte final de esta charla y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte si te gustaría agregar algo más en el texto, o mejor dicho, la presentación de Mujer en Papel, Memorias Inconclusas de Rita Macedo. Léanlo, cómprenlo, regálenlo del Día de las Madres, del Día del Niño. Para los niños está bien el libro. No, sí está bien. Para los niños va en su cuarta edición, ojalá lleguemos a otra. Regálenlo de Navidad, ahí viene la Navidad otra vez. Se van a divertir porque hay para todo. Hay drama, hay chiste, hay historia, hay los chismes del medio, los chismes de los intelectuales, el chisme de la ciudad. Hay de todo para todo mundo. El que no le gusta una parte le puede gustar la otra.
Y como siempre, pues gracias a Débora y la editorial que han apoyado tanto en que esto se lograra. Ojalá me den chance de todavía agregarle cosas, digo, porque uno va descubriendo. Todo este año de descubrimientos he descubierto cosas de mi papá, de mi mamá, de mí. Necesito una versión editada. Hay que volver a editar el libro. Exacto. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias y bueno, aunque no hay una cercanía con Puebla, esperemos que pronto pase la pandemia y que puedas venir a echarte unos tacos árabes o unos chiles en nogada, ¿no? Si me invitas, ahí voy. Claro, por supuesto. A mí no me gustan tanto los chiles en nogada, pero eres bienvenida para que disfrutes de unos, ¿no? Muchas gracias y saludos a todo Puebla. No fui en persona, pero ya iré. Excelente. Te mandamos un fuerte abrazo, Cecilia, y estamos en contacto. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye. Gracias a toda la gente de la Feria Nacional del Libro. No sé cómo se quita esto, pero bueno.